serviría, por ejemplo, tener una anualidad? Oye, una máquina que dura 10 años, ya eso podría ocupar el valor presente para calcular el valor en uso. O cuándo me serviría una perpetuidad, por ejemplo, si tuviera una renta vitalicia en pensiones. O si quisiera valorizar una propiedad de inversión cuya vida útil es indefinida. Entonces, como ese tipo de aplicaciones. Eh, harto como experiencias prácticas que salen en los casos de enfoque real, o sea, qué ha pasado con esta idea de las tasas negativas, por ejemplo, o que cuando uno paga las cuotas de un préstamo hay algunas cosas que tienen que ver con los intereses, otras que tienen que ver con la devolución del capital, como ese tipo de cosas. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Ya. Entonces, miren, primero un aviso general. En el metacursos general, no en el que hacen los controles, en el general, donde están las ayudantías, hay una sección especial que se llama tutorías. Desde ya el primer semestre del año pasado, los cursos de contabilidad y de las finanzas tienen transversalmente tutorías. La tutoría no es una ayudantía extra, no está pensada para que hagan más ejercicio y se vuelvan locos, no está pensado para que sea un éxito como las 200 y tantas personas que habían en la del martes pasado, sino que está pensada para grupos pequeños, tiene cupos limitados, entiendo que son 10 o 15, y está pensado para los que se están quedando bien atrás. Insisto, no es que vayan a hacer muchos más ejercicios, sino que está pensada en el verle la cara, entender la metodología, cambiar el cómo están estudiando. No está dedicada a cubrir, obviamente hay contenidos, pero no está dedicada a hacer eso, sino más bien a crear como didácticas, técnicas de estudio, etcétera. Por eso que todos los que crean que no han obtenido los objetivos de aprendizaje, que se les está complicando mucho, que quizás tienen un déficit, por ejemplo, de un curso anterior, o que quizás no logran concentrarse de forma correcta en formato digital, etcétera, vayan a ese link que está directamente en el webcursos general, no en el VIP, y ahí pueden inscribirse en las tutorías que las va a dar Hans. Hans es ayudante mío desde hace muchos semestres, es mi ayudante ahora en el Magíster de Finanzas. Él ya salió, está terminando la práctica, pero de suma confianza, tiene mucha expertise en el tema. Insisto, es para grupos reducidos, quizás a los que les cuesta entender en la ayudantía con mucha gente, un grupo más reducido, es mucho más participativo, entonces no es como una transmisión de conocimiento, es mucho más de debate, de preguntar cosas bien específicas, etcétera. Entonces, está diseñado como otra instancia de aprendizaje. No lo vean como una ayudantía 2 porque los que sepan harto se van a decepcionar de eso. No está pensada para eso, por si acaso. Una pregunta sobre Claro. las tutorías. Ajá. Sale que hay dos, una de Viña y una de Santiago. Y por casualidad me toca horario con la de Santiago. ¿Podría ir a la tutoría de Viña? Inténtalo. Nosotros los profesores no dirigimos esa área. Hay un área de aseguramiento de la calidad que dirige Carlos Saraos, que quizás si tú le escribes a Carlos, él no tendría problema. En general, Carlos contesta rápido. Entonces, déjame buscar el correo de Carlos y te lo digo de inmediato. Carlos.saraos, con ese. Lo voy a escribir en el chat. Y si le escribes a Carlos, yo creo que él te puede decir si hay problema o no. Depende de los cubos. Creo que podría ser la única limitante. Entonces, carlos.saraos, todo con s, @uai.cl. Él dirige ese área de aseguramiento de la calidad y él te puede dar como quizá orientación más específica en ese sentido. ¿Profe? Ujú. ¿A esas tutorías hay que inscribirse cada semana o una vez que uno se inscribe ya hay que inscribir todo el semestre? Es una gran pregunta. No sabría qué responder. Yo pensaría al menos lo que se hacía el año pasado, pero entiendo que ahora las modificaron un poquito, hubo un concurso público, etcétera, para que fueran los tutores. Pero el año pasado, si tú te comprometías a ir, ibas persistentemente. Pero antes se hacían después. Les diría que el año pasado era, oye, envíennos las notas de los de la prueba 1, los que tengan menos que estas notas, los vamos a invitar a la tutoría. Ahora está anticipadamente, como que ganaron un mes en ese sentido. Entonces ahora
diría que, claro, quizá alguien quiere ir y va a quedar inscrito permanentemente, pero va a la prueba 1 y le fue súper bien, quizás después ya no necesita ir, sería súper bueno que usted diga, oye, dejo mi espacio para que ese espacio le pueda tocar a otro. O quizá alguien siente que va muy bien, pero después de los resultados de la prueba 1 quizás quiera ir. Entonces, creo que va a ser más flexible en ese sentido. Pero de nuevo, si quieren, le preguntan más en detalle a Carlos o van a la primera y lo conversan con Hans ahí y él quizás le puede transmitir a Carlos que es el jefe del área. Gracias. ¿De qué? Ignacio. Profe, ¿cuándo inician las tutorías? Porque estaba viendo Hoy que día a dice... las 3:30, Ah, ya, perfecto. O sea, la que aparece ya en WebCursos es para la fecha de hoy. para la fecha de hoy. Ya. Esta semana aparte. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Santiago. Sí, para el desafío permanente que mandó por curso y por mail, ¿qué se estaba buscando como... Ya, vamos hacia allá. Ese es el segundo tema. O sea, pero, perdón, Ignacio, ¿volviste a levantar la mano o se quedó levantada? Se quedó levantada, perdón. Listo, ya. Desafío permanente. Varias cosas. Primero, creo que es súper importante que lean las instrucciones. Entre medio fuimos nosotros posteando, pero como habían 355, creo, en el último recuento, era difícil que leyeran. Pero nadie tiene la respuesta correcta. Todo lo que hicieron en el fondo, ninguna empresa de las 355 que revisamos todos los profesores ocupa el modelo de revaluación. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Primero porque cualquiera buscó valor razonable y dijo, ya esto está. Entonces diría que hay como un tercio, como unas 130, que dice impairment test. Oye, la empresa para hacer el test de deterioro, que es el impairment test, calcula el valor razonable. Eso no revalúa sus propiedades de planta y equipo, ni lo activo intangible, ni las propiedades de inversión. Ya. Segundo, ahí yo diría que al menos la mitad que dijo, oye, mira, cuando hay una combinación de negocios, nosotros calculamos el valor razonable de cada uno de los activos y después los depreciamos en línea recta. No revalúa, lo valoriza el primer día, valorización inicial, y fíjense que el desafío dice que se revalúen persistentemente. Yo entiendo que en el candor de ganar puntos premio, todos, porque no hay ninguno bueno todavía, escribió cualquier cosa, lo primero que encontró, y se transformó en una carrera monstruosa de postear cualquier cosa para ganar puntos premio. Esta es la realidad. Si hubieran habido 355 empresas que revalúen, no sería un desafío. Las empresas que revalúan son muy pocas. Por ejemplo, yo hice solamente para mis secciones el año pasado este desafío, pero con los pases de los jugadores de fútbol. Creo que revisaron algo así como 60 estados financieros durante todo el semestre, no en un día. Y creo que yo recuerdo uno, pero de repente podrían ser 2 empresas revaluar los pases de los jugadores de fútbol. Entonces, no diría que esto fue todo perdido. Diría que hay varios aprendizajes. Primero, ustedes investigaron y no llegaron a nada. Eso le pasa a las empresas. Por eso que hay una fase de investigación. Son incapaces de probar que hay algo, por lo tanto, son puros gastos. Ya, eso cumple un objetivo de aprendizaje. Segundo, hay otros objetivos de aprendizaje que aunque no lleguen a encontrar una empresa que revalúe, todavía se cumplen. Ustedes fueron a los estados financieros. Ya primero saben dónde encontrar los estados financieros. Ahora creo que van a medio camino de entender cómo leer las notas de los estados financieros. Pero creo que hay unos tips que son importantes para que uno lo entienda. Primero, yo no sé si alguien abrió el PDF de los estados financieros y le puso buscar revaluación. Porque nosotros hicimos eso y ninguno decía revaluación. Entonces, creo que eso le hubiera simplificado al tener que leer tantas páginas y enviar muchos que no hacían eso. ¿Se entiende? Lo que yo veo por la respuesta, no todos los profesores revisamos todos los estados financieros, pero sí fuimos comentando todas las respuestas y muchos decían, aquí dice el valor razonable. El modelo no se llama del valor razonable, ese es para las propiedades de inversión.
El modelo para las propiedades, plantas y equipos y los activos intangibles, el de revaluación. Como todo lo que hicieron ahí en el fondo no llega a la revaluación, eso también te da una señal de lo que saben y de lo que no saben. Pues hubiera sido peor que esto nos sorprendiéramos en la prueba 1. Entonces, si alguien creía que lo encontró y no lo encontró, ya sabe que debe cubrir ese déficit. Creo que justamente tenemos unas 3 semanas por delante, que es un buen timing para suplir ese déficit. ¿Se entiende? Entonces, mi primer tip es busquen revaluación o revaluation. Mi segundo tip es que muchos buscaron empresas de Estados Unidos. Nosotros aquí vemos IFRS, normas internacionales. En Estados Unidos no se ocupan la IFRS. Entonces, el segundo tip es que las US GAAP, los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos, y los de China, por ejemplo, no permiten que se revalúen. Así que las empresas que debiesen encontrar no son ni de Estados Unidos ni de China. Por eso, no se vuelvan locos de nuevo, revísenlo con calma cuando tengan tiempo durante el semestre, si los puntos premios van a valer exactamente lo mismo. Pero son pocas empresas, si no, no sería un desafío. De hecho, alguien en la sección anterior me dijo, profe, pero ¿por qué no me muestra el ejemplo? Bueno, prefiero que ustedes lo encuentren y se lo ganen. Son tan pocas que si yo les doy el ejemplo, los quemo. Entonces, prefiero que ganen los puntos premios y después igual lo vamos a revisar. Entonces, ese es mi segundo tip. Mi tercer tip es que si no tienen claro qué empresas revalúan o no, ustedes deberían tratar de pensar en el sentido contable. Podrían decir, oye, mira, tengo una propiedad, planta y equipo que se revalúa, o un activo intangible. Entonces, nosotros dijimos esto, de hecho, la semana anterior. Oye, las propiedades de inversión, la mayor parte se revalúa. El caso extraño es que ocupen el costo. Las propiedades, planta y equipo son mucho menos las que se revalúan, quizás las empresas reguladas solamente, pero nosotros al webcurso, al metacursos particularmente, les subimos los estados financieros de Clínica Las Condes, que Clínica Las Condes es de esas pocas empresas que revalúa sus terrenos y sus edificios, sus propiedades, planta y equipo. Entonces, lean eso para entender qué va a aparecer en empresas que revalúen los activos y después buscan las que revalúen su activo intangible. Entonces, tercer tip, lean primero la Clínica Las Condes para entender qué están buscando, porque si no, claro, van a invertir 8.000 horas y no van a llegar a nada. Si yo revalúo, sea una propiedad, planta de equipo o un activo intangible en 100, ¿cuál es la contrapartida aquí por un punto premio? Cori. Ya, reserva por revaluación u ORI, un punto premio. Entonces, si alguien tiene la duda si la empresa revalúa, no vayan al activo intangible, vayan al patrimonio. Va a ser quizás más fácil porque si ustedes van al patrimonio, tienen el capital social, las utilidades retenidas y las reservas, las cosas raras. Si no existe la reserva por revaluación, entonces la empresa no revalúa. ¿Se entiende? Entonces ahí ya tienen como 4 formas de filtrar el que inviertan una cantidad notable de horas que quizás, insisto, el que no hayan llegado a la respuesta no quiere decir que no aprendieron. Cumplen objetivos de aprendizaje significativos. Quizás no obtienen los puntos premios, pero eso es circunstancial. A nosotros lo que nos importa es que ustedes aprendan. Así que todavía el que la búsqueda haya sido así, y por ejemplo yo al menos contesté, tengo más correos porque dentro de esto ha sido difícil contestar, pero yo contesté 2 o 3 correos que gente ya veía cuáles eran los errores de lo otro, en qué se habían equivocado y por qué ellos sí la pensaron, lo descartaron, pero alguien igual posteó, eso crea algo. Y el peer learning, el aprendizaje entre pares, es una de las metodologías que tiene mejor resultado en el mundo. Entonces, todavía los profesores creemos que ha sido algo bueno. Lo bloqueamos para que ya no hubiera eso. Vamos a poner ciertos highlights, cosas detalladas en las instrucciones. Por favor, lean primero de nuevo todas las instrucciones claramente, en especial en la evaluación, etcétera, para cuando después continúe el desafío. Pero creo que con esos tips ya no van a haber 300. Ojalá ustedes encuentren 5 quizás, pero va a ser mucho menos caótico a futuro. Jaime, tú levantaste la mano. Sí, profe, ¿por qué, o sea, cuál es la razón de que el método de revaluación sea tan poco usado? Es una gran pregunta, mira, porque los activos intangibles es súper complicado de contabilizar. Fíjense en esto.
¿Alguien de aquí invirtió muchas horas y no llegó a nada? ¿Aprendieron algo? ¿Sí o no? O sea, sí. Sí, Porque por ese- último alguien dice no sé nada nomás, pero aprendió que no sabe nada. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que las empresas hacen exactamente lo mismo. La empresa puede decir, oye, probemos A, no funciona. Probemos B, no sé. Hoy sí es que hemos hecho 10 proyectos horribles, todos los proyectos. Ya, bueno, al menos ya sé lo que no debo hacer. Pero ese no se puede registrar como un activo intangible. Entonces hay muchos conocimientos tácticos, estratégicos de la compañía que no se pueden contabilizar como los activos intangibles. Dado algunos comentarios que me enviaron, no los he podido procesar todos, pero algunos que ya leí del capítulo de activo intangible, yo le agregué una sección y dijimos, mira, las 10 empresas más valiosas en bolsa en el mundo, por ejemplo, Apple. Apple vale 1,8 billones de dólares, trillions para los gringos. Entonces, 1,8 millones de dólares en bolsa, pero en el balance tiene solamente 350 mil millones de dólares en activos. Por lo tanto, hay algo así como 1,5 trillions que la gente cree que vale la empresa, pero que no está contabilizado dentro de su estado financiero. De plano la marca. Como la marca fue desarrollada internamente, no vale nada en los estados financieros. Por lo tanto, hay un desafío significativo para la economía y obviamente la contabilidad de la nueva era de entregar información respecto a los estados financieros. Porque fíjense que las empresas más grandes, Alibaba, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, o sea, todas están llenos de intangibles, de conocimiento estratégico, Disney, de películas, etcétera, que son difíciles de valorizar. Entonces, fíjense que tú haces un éxito, un blockbuster, por ejemplo, tú haces Endgame. Bueno, Endgame, una película con un presupuesto monstruoso, 400 millones de dólares, pero que vende 2.850 millones de dólares. Es la película que tiene la mayor recaudación en toda la historia. Y entonces tú dices, oye, quizás el costo no refleja bien el potencial de los beneficios, pero ¿cómo encuentro un valor razonable si yo no ando vendiendo la película? Como una parte significativa de los activos intangibles es único, no hay otro igual, no hay otra Mona Lisa, no hay una Capilla Sixtina, no hay otra Torre Eiffel, no hay otra patente igual de la que Pfizer tiene para el Viagra. Si uno ve todas las patentes que hay de las vacunas contra el coronavirus, ninguno igual que otra. Tienen porcentaje de efectividad parecida, uno se preocupó del genoma, otro se agarró de una enfermedad que se parece, otra es con una dosis, otra es con dos. Bueno, cada uno es distinto. Entonces yo digo, oye, ¿cuánto vale la patente de la vacuna? ¿Cuánta plata gastaron? No sé, es que teníamos como 20 proyectos, mira, estos químicos trabajan en 3, 4 proyectos. Es súper difícil de cuantificar los costos, por eso de hecho las pymes nunca van a reconocer un activo intangible desarrollado de forma interna. Ellos todo lo llevan a gasto, porque les es casi imposible cuantificar esos costos. Entonces ya es difícil medir el costo. Si además te digo, oye, ¿en cuánto se está transando tu patente? Llámate un tasador de patentes. Es muy complejo. No es imposible, pero es muy complejo. Por eso que, fíjense, no China, no Estados Unidos, porque ocupan normas que no les permiten revaluar. El activo debe transarse harto en el mercado, entonces no empresas que tengan activo único, más bien las que tienen, por ejemplo, licencias, así como patentes de alcoholes, cuotas de derechos de pesca, derecho a extraer agua, derechos de casa, derechos de construcción. Ese tipo de activos intangibles son los que podrían reconocerse y revaluarse. Las licencias para taxi sobre todo, pero si tú hiciste un software que solo te funciona a ti, no hay cómo revaluarlo a lo que nosotros llamamos un fair value. Si no, va a quedar como que la gerencia proyectó unos flujos de caja y los trajo a valor presente, sea lo que sea eso, y más o menos te va a quedar la duda, como lo que planteamos con el Parque Arauco. Oye, tú lo revaluaste positivamente, pero Mallplaza lo revaluó negativamente. Sospechoso que nadie te paga el arriendo, bajaste 40% en arriendo, pero tus mall valen más igual. ¿Sabes? Como que te va a quedar la duda. Entonces,
lo que discutíamos la semana pasada, mira, para las propiedades de inversión lo más es que se revalúen con el modelo del valor razonable. Para las propiedades planta y equipos son bastante menos. El modelo de revaluación se ocupa sustancialmente para las empresas que son reguladas sobre todo, y para los activos intangibles menos todavía. Es casi imposible, no es imposible, pero es casi imposible. Por eso que como que va increciendo el desafío. El mundo es más de intangibles, pero la contabilidad está súper corta en intangibles. De plano, criptomonedas, tú dices, oye, yo compré el Bitcoin hace un año en $7.000 y ahora vale 59.300. Entonces, tú dices, pero si hace 5 meses, sí, pues que hace 5 meses no valía eso. Yo tenía hace 5 meses a 3 centavos TRX, la vendía a 13,35 antes de ayer, el domingo. Entonces uno dice, oye, la economía de activos digitales, por ejemplo, la contabilidad no le lleva el ritmo nomás. Pues si tú no la tienes al valor razonable, no, es que no se puede conseguir. Ah, no, ya está. Es difícil, ¿no? O sea, y no tenemos una solución. Creo que el consejo todavía no va hacia mejorar la contabilidad, así que lo único que podemos decir es que cuando uno ve los estados financieros, subestiman significativamente el valor de los activos intangibles. Esa es la realidad. La empresa debe tener súper hartas cosas intangibles que no están reflejadas en sus estados financieros. Por eso diría que es complejo y por eso es un desafío. Profesor, una pregunta como de conocimiento. ¿El Bitcoin, por qué hoy en día está tan caro? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Cómo funciona? Es una gran pregunta. O sea, es una moneda digital, te permite hacer muchos pagos digitales. ¿Por qué vale eso? Porque hay mucha demanda. Perfecto. Y depende solamente de las ventas y las compras. No depende como de una No empresa. depende de ninguna empresa. Eso es descentralizado. O sea, podría extenderme toda la clase en activos intangibles, o sea, más que en activos intangibles, en activos digitales sobre todo, no solamente en criptomonedas, o sea, ahora los non-fungible tokens, que son así como piezas de arte digitales, etcétera, que se vendieron a $60 millones, un video por $60.000, etcétera. O sea, hay un universo significativo, inclusive más allá de criptomonedas, pero quizá eso es para otro curso completo. Si alguien quiere saber algo más, conversémoslo por correo, porque si no nos vamos a desviar demasiado. John, tú tienes la mano levantada primero que todo. Dos preguntas rapiditas. La primera, el ORI, yo traté de investigarlo con otros estados financieros, otras empresas, pero no se presenta como ORI. ¿Qué otros nombres tienen otros países? Reserva por revaluación. Reserva o superávit. Es que por eso yo evito llamarlo ORI. Yo sé que uno de mis maestros, el profesor Cabrera, le encanta llamarlo ORI, pero en las menos de las empresas hacen eso. Le llaman reserva por revaluación. Por eso creo que un tip ahí súper válido es que vayan, vean los estados financieros de la Clínica Las Condes, que adoptó el año pasado la metodología de la revaluación, aunque sea para propiedades, planta y equipos, pero las cuentas son las mismas. Entonces vean lo que subió en su balance y después traten de buscar algo similar, pero para los activos intangibles. Y hay otra pequeña duda rapidita. ¿Usted el broker que usa es Binance? Binance, sí. Ya, sí. Gracias. O sea, he ocupado más Gate.io, KuCoin, Joybit.net, Cryptoria que quebró, estuve en todos, pero ahora solo me quedo con Binance. Va mucho más desarrollado que el resto de los exchanges. ¿Y Buda no usa, profe? Sí, pero es que hace 3 años que no paso nada a pesos, lo tengo todo en cripto. Entonces, algo uso Buda, Orionex, que es de egresados de nosotros, también lo usé un tiempo cuando le pegué harto a la chaucha, pero ahora ocupo Crypto Market, Buda, o sea, insisto, son los que voy a usar cuando traiga la plata de vuelta, pero todo lo tengo en cripto, no, nada lo he pasado a pesos en los últimos 3 años. ¿Y Robinhood será confiable? Que escuché como que no cobraba comisiones, hay algo como raro ahí. O sea, todavía nadie se ha quejado de eso. Lo que pasa es que Robinhood, como no cobra comisiones, sus ingresos provienen de vender los datos de las órdenes de sus clientes a otros más grandes. Entonces, como que no llegó al mejor precio. En ese sentido, por eso Binance se convirtió en el exchange más grande del mundo y superó, por ejemplo, a Bitfinex, que era muy grande, Kraken, que también lo usé, o en Estados Unidos, CoinDesk. Porque Binance justamente tiene eso, te da justamente el mismo precio a todo, es súper competitivo, yo puedo ver el libro de órdenes, nadie sabe qué moneda se va a listar porque cada vez que se lista en Binance, como es tan grande, sube mucho
Entonces, en ese sentido, Binance lo ha hecho muy, muy bien con su política. Sus contratos son bien sofisticados en los derivados, etcétera. O sea, le saca harta partido a otras exchanges. Todo el resto, correo, por favor. A mí me emociona mucho las criptomonedas, así que podemos estar hablando mucho por ahí. Camila. Profe, es que sigo sin entender la diferencia entre el modelo de revaluación y el fair value. Ah, ya. El modelo de revaluación podría ir a reserva o podría ir a resultado. El modelo del fair value siempre va a resultado. Ya, muchas gracias. O sea, pero- porque... ¿Mm? Perdón. Es que, o sea, funcionan igual, hacen lo mismo. Pero en uno, si gano más plata, o sea, tu utilidad, diría que si tú revalúas un mall en 100.000 millones, tú lo llevas al estado de resultado y alguien te va a cobrar dividendos por eso. En cambio, si tú revalúas la Clínica Las Condes en 100.000 millones, nadie te va a cobrar dividendos por eso, porque no pasa por tu utilidad del ejercicio. Aumenta tu patrimonio, pero directamente en el balance, no el estado de resultado. Entonces nadie te va a cobrar dividendos sobre eso. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Profe, una pregunta respecto a justo lo que acaba de decir. Entonces, en el fair value sí o sí se va a ir a resultado, ¿no? Sí. Entonces sí o sí van a cobrarme dividendos por la revaluación del activo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Eso. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Alfonso. Nada, que era mucho más atrás que es muy difícil como que reevaluar los activos intangibles porque muchas empresas como que no, como que guardan ese secreto, como que no... Eso ¿Es por eso? Más que Eso, nada. porque tu activo no se está transando regularmente. Entonces, si tú tienes un secreto, que eso es un intangible, sí o sí, y yo tengo una fórmula que nadie más la usa, no la quiero revelar. Por eso creo que todavía cumple, si alguien solamente leyó las notas de los estados financieros, los laboratorios farmacéuticos dicen, mira, todo lo que nosotros invirtamos en R&D, en Research and Development, va a gastar. ¿Por qué? Porque no quiero contarte que estoy a punto de tener la cura para el cáncer, porque si no alguien me va a robar el secreto y ahí muere el negocio. Entonces yo invertí años, de miles de millones de dólares con la cura para el cáncer, pero si alguien te lo roba antes, chao. Por eso que, por ejemplo, los activos intangibles podrían tener un valor de desmantelamiento. Oye, yo hice todas estas pruebas, tengo que destruirlas. No es llegar y botar los papeles, tengo que triturarlos, quemarlos, porque si la competencia me copia, hasta ahí llegó mi negocio. ¿Entiendes? Entonces, tiene todo el sentido del mundo lo que tú dices. Las empresas son súper celosas con esa información y la van a guardar a toda costa. Entonces, prefieren que tu estado financiero no lo revele por una cosa de negocios, de competitividad. Perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Antonia. Sí, profe, es que, o sea, al final los activos intangibles igual es difícil contabilizarlos al costo, porque lo mismo que con lo que pasa con las pymes, es como complicado ya sacar el costo, entonces más difícil es reevaluarlos, porque no hay mercado activo, entonces como que, ¿cuál es la forma como más fiel de representarlos o de valorizarlos? No hay, o sea, les diría que es un súper desafío que tiene el Consejo. Si hay grandes cosas que la contabilidad está atrasado en recursos naturales y en activos intangibles. Profe, y otra pregunta, pero esto es con respecto como al fair value, como ¿a qué se refiere que vaya resultado? Como ¿en qué influye y en diferencia como con la reserva por revaluación? Como ¿cuál es la diferencia? Si yo hago el estado de resultados del parque, o si ustedes ven el estado de resultados del Parque Arauco, por ejemplo, dice ya, ingresos por arriendo, 120.000 millones. Costo de venta, 20.000 millones, ya te quedaron 100.000 de ganancia. Otros ingresos, y yo voy a la nota, dice ganancia por ajuste de valor razonable, 33.000 millones. Entonces, utilidad del periodo, 133.000 millones. En cambio, si tú eres la Clínica Las Condes, dice ya, margen bruto 100.000 millones y no aparece nada más. Y después el patrimonio crea una línea que dice reserva por 33.000 millones. Entonces gana menos plata el que ocupa el modelo de revaluación en el fondo
que el que ocupa el modelo del valor razonable, porque el valor razonable solo funciona, el modelo del valor razonable, para las propiedades de inversión. El modelo de revaluación, yo entiendo que es complejo porque son muy parecidos los nombres, pero esa es la realidad nomás. El modelo de revaluación es para las propiedades, planta y equipo o para los activos intangibles. Profe, ¿y en qué puede influir como en una decisión de negocios, como tomar como usar cuál de las dos, como la diferencia entre las dos? Mira, el caso de la Clínica Las Condes, obvio. La nueva controladora de la Clínica Las Condes, Cecilia Carlesi, tenía un problema de fondo con los antiguos accionistas. Entonces ofreció comprarle a todos sus acciones más caras y dijo, mira, aquí lo que vale es el nombre de la Clínica Las Condes, no tanto los médicos que tengan, probablemente también valen, pero el negocio era como, oye, yo cobro todas las consultas, le pago el 30% como un arriendo del box, que es algo que explicamos la semana anterior, y el 70% queda para los médicos, y con el 30% no alcanzaba para pagar los edificios, la radiografía, el personal administrativo, la seguridad, etc. Entonces los médicos, que también eran accionistas, además de prestadores de servicios, decían, me da lo mismo, pues, porque yo ya gané en la primera línea. Si pierden plata abajo los otros accionistas, me da lo mismo porque yo cobré las consultas. Entonces, ingresos, costo de venta, ahí voy en el costo de venta. Si el resto de los gastos en tu estado de resultados no da lo mismo. Ya, pues ella dijo, no puede ser así. Esta es una inversión financiera, yo puse plata en acciones, entonces alguien tiene que dejarme una utilidad, si no, no tiene sentido como viabilidad económica. Entonces, hay que reevaluar las propiedades, planta y equipo. Y entonces ustedes dicen, oye, te voy a cobrar arriendo, sí, pues, pero te cobro arriendo por el valor de tasación del terreno, no sobre lo que construimos en la clínica hace 30 años. Ay, va a cambiar, ya. Es que por eso que no alcanzamos a pagar los sueldos ni nada, porque ustedes me están cobrando sobre 100, pero vale 800. Y ahí empezó el problema. Entonces tú dices, vamos a cambiar los arriendos, sí, basado en el nuevo valor de las propiedades, planta y equipo. Ya, pero Entonces, muchas gracias. cambia la decisión de negocio, o sea, eso ha corrido harta sangre dentro de la clínica Las Condes, se fue el presidente del directorio, algunos médicos están súper molestos, echaron al 11% de los médicos, etcétera. O sea, hay decisiones de negocios bien significativas basadas en cambiarse obviamente el cambiar la política contable responde a una decisión del negocio, pero está sustentada sobre el cambio en la política contable. Joaquín. Entonces, lo que hacen es básicamente que si antes, no sé, antes cobraban en base a un porcentaje de lo que cobraban en las consultas, ¿no? Entonces, si cobraban, no sé, 100 lucas en consulta, le cobraban el 30%, si dan 30 lucas a la clínica y quedan con 70% los médicos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacen es que lo hacen en base a la propiedad de planta de equipo que tienen. Es decir, si su propiedad de planta de equipo cuesta 100 lucas, le cobran en base al porcentaje de eso. Sí, o yo le digo, oye, ¿cuánto quiere ganar el médico? Ya, cobran caro, ya quiere ganar 10 palos, ya 10 palos, pero fijo. Si tiene que estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, tiene que hacer turnos de urgencia, no, es que no me conviene, que mi valor, ándate una consulta particular. No viene a la clínica. Hay muchos recursos utilizados de la clínica que en el fondo no se están pagando, porque tú dices, oye, ya le hice imagenología, etcétera, y los inventarios, ¿quién paga los medicamentos que sacamos? ¿Quién paga los guantes, etcétera? Entonces, eso se empezó a gestar en el 2017, porque, para resumirlo, la clínica Las Condes vende 200.000 millones de pesos al año, ese es el ingreso que tiene, la clínica más cara de Chile. 2016 se gana 1.500 millones. Es un desastroso negocio. Me estoy ganando menos que el 1% de mis ingresos como utilidad del ejercicio. Pero 2017 tenía unos inventarios que nunca estuvieron. Entonces, cuando fui a revisar la bodega, me faltaban 3.000 millones en inventario. Tú te fuiste a hacer, no sé, un médico general, te dijeron, no, tiene que ir a cardiología, tiene que ir a imagenología, interconsulta, y se vendieron a cualquier precio, que eso no fue lo que pagaron. Además, atendieron en el plan auge pues, a gente que FONASA paga una cantidad por tabla. Entonces, hoy que el doctor cobró 10 millones, sí, FONASA paga 2 nomás, y se acabó. Y FONASA va a pagar 2. Entonces, tenía unas cuentas por cobrar así, que eran así nomás. Cuando reconocí que tenía unos pasivos que no estaban contabilizados, que las cuentas por cobrar valían menos, que el inventario no existía, la clínica perdió 10.000 millones. Entonces tú dices, ¿cómo una clínica que tiene un día cama de 700 lucas, es más caro que ir una noche al Ritz, va a perder plata?
No tiene sentido. Financieramente está administrado como el foro. ¿Se entiende? Entonces, eso produce que vaya a cambiar el modelo de negocio. Entonces, ya no es arrendarle el espacio al médico, hay otras cosas ahí. No te estoy cobrando por el uso de la marca de Clínica Las Condes, y quizá eso vale mucho, porque es la Clínica Las Condes. No está contabilizado dentro de, pero deberíamos encontrar alguna forma de contabilizarlo. ¿Se entiende? Gracias, profe. No hay de qué. Propiedades de inversión, entonces. Quedémonos con los casos raros. Nosotros decíamos, mira, cuando estamos viendo las propiedades de inversión son terrenos y edificios generalmente, pero algo que podría estar súper al límite es de repente cuando teníamos muebles. Dijimos, oye, si tiene un proyector, si tiene silla, el sillón de directorio, quizá, pero si son los menos, sigue siendo una propiedad de inversión, aunque tenga algunos muebles. Otro área súper gris es si tú estás en un contrato de arriendo o si en realidad son contratos de servicio. Entonces, por ejemplo, tú dices, oye, mira, el Parque Arauco, o Mall Plaza, o Cencosud Shopping Center, o Vivo, o el Grupo Patio no te entrega solamente el arriendo. Te entrega el local, pero además, ¿qué te provee? Ojo, fíjense que el cliente del Parque Arauco no son las personas que van al Parque Arauco, son los arrendatarios, los locatarios del Parque Arauco. Entonces, además del local, ¿qué te entrega el Parque Arauco? Guardia, el personal de aseo, Seguridad, los estacionamientos. personal de aseo, estacionamiento, mantenimiento, servicios básicos, jardinería, ¿sí? Pero fíjense que eso, dentro del total de lo que cobro, ¿será mucho o poco? Poco. Poco. Nosotros mostramos los estados financieros en la clase anterior y dijimos, mira, de los ingresos el 20% son esos costos, o sea, te queda el 80%. Es una fracción, no es que se lleve el 60% como las prendas que vende Falabella o los televisores que venden. ¿Se entiende? No es el 75% como en el caso de los supermercados. Al supermercado le queda un margen bruto del 25%. Aquí es solamente el 20%, entonces todas esas cosas son auxiliares. Entonces, lo que te está cobrando la parte grande de las lucas en el fondo es por el espacio. Entonces, sigue siendo así. Pero podría ser que si esos servicios no son auxiliares o mínimos o secundarios, entonces más bien no estoy en un contrato de arriendo. ¿Se entiende? Entonces, quizás casos que quedan bien al límite es, por ejemplo, los automóviles de un rentacar. Por un punto premio, ¿qué clase de activo creen que son los activos de los automóviles de un rentacar? Un inventario, ¿no? Inventario. Propiedad No. de equipo. Propiedad planta de equipo. Propiedad de Propiedad planta de Sí, equipo. Antonia. ¿Por qué propiedades planta de equipo? Porque son útiles para el servicio como operacional de la compañía. ¿Y por qué no son propiedades de inversión si yo los arriendo? Porque al final mi servicio, o sea, como a lo que yo me dedico es a arrendar autos. Entonces Igual que el son Parque como- Arauco se dedica a arrendar espacios, ¿no? Mm. Pero miren, hay algo que le pasa a los autos de un rentacar que no le pasa a las tiendas del Deprecian. Parque Arauco. Deprecian. Por ahí va. Francisco, un punto cada uno. Eso es. Se deprecian. Entonces, fíjese que si uno ha arrendado un automóvil, no lo trata con el mismo cariño que su propio auto. Se deprecian más rápido. La vida útil económica de un automóvil en un rentacar es muy distinta a cuando la empresa compra el auto, cuando la persona compra el auto. Entonces, no genera los flujos de caja independientes. Además, necesito tener personal, necesito tener un inventario, necesito tener dónde guardarlo, necesito ponerle seguro, necesito colocarle benzina, etcétera. No funcionan los flujos de caja independientes, no te entrego el espacio y haz lo que quieras, que es la lógica de una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces, un hotel, ¿qué clase de activo será? Depende. ¿De qué? Para el arrendatario es una propiedad de inversión, pero para el que lo arrienda es una propiedad planta de equipo. Es cierto, un punto, pero el que lo arrienda, ojo, ¿quién es el que lo arrienda? O sea, sí, el el arrendatario es el que, o sea, si yo se lo estoy arrendando a alguien, para mí es una propiedad de inversión, pero si yo soy el que está arrendando el hotel para entregar los servicios, es una propiedad planta de equipo. Ya, ¿qué es el arrendatario? Entonces, fíjense, el arrendatario es Hyatt,
El arrendador es el fondo de inversión cualquiera. En la lámina al principio poníamos Hotel Corporation of Chile. Ese es el dueño. Entonces, es una propiedad planta de equipo. ¿Por qué? Porque está para fines productivos y o administrativos. Tú estás entregando tu servicio ahí, eso es lo que produces. Y tus flujos de caja no se generan independientemente y se deprecian, porque se deprecian la alfombra, las camas, el mobiliario del baño, etc. Entonces, fíjense que tú no cobras por el espacio, tú cobras por la experiencia. ¿Sí? Cuando tú cobras por el espacio, eso es una propiedad de inversión. Pero tú vas al hotel y no cobras por el espacio, viene con cama, viene con personal, viene con, no sé, estrellas Michelin en el chef, etc. Entonces tiene una serie de servicios que no podríamos decir son poco significativos. Lo que más voy es por eso, por los servicios adicionales. Profesor, ¿puedo responder el estacionamiento? Bueno. Pueden ser ambas, estacionamientos, porque pueden ser propiedades de inversiones, porque yo, por ejemplo, a una tienda le puedo arrendar un estacionamiento privado por si acaso, si es que está, no sé, su jefe o no. Y en propiedad de planta de equipo, porque se necesitan varios estacionamientos para la situación operacional del mall, que es que entren clientes. O sea, wait, si el estacionamiento, descremémoslo, me parece que está casi buena la respuesta, pero el estacionamiento si cobra o no cobra, hace la diferencia. Claro. Si no cobra y está asociada al mall, ¿qué es lo que tú dices, José? Propiedad de inversiones. Perfecto. Un punto. Porque, ¿cómo? Un punto premio. Está perfecto. Bueno, acá. ¿Sí? Porque fíjense que tú no cobras, entonces imagínense, no sé, el portal Ñuñoa, el portal La Reina. ¿Sí? Algunos malls que no cobren. Entonces tú dices, oye, es que si no me genera beneficio, no debiese ser un activo, y que podría ser parte de la discusión, pero sí genera un beneficio. Como no cobran, más gente viene al mall, entonces no es directo que tú cobres por el estacionamiento, pero los locatarios están dispuestos a pagar algo más de arriendo porque el mall tenga estacionamiento gratuito. Es una decisión que tiene que tomar el mall. Cuando tú dices cobra, entonces depende. Si es un standalone, por ejemplo, entonces está solo en este formato, estacionamiento Agustina, un edificio en el centro, una empresa que lista en la bolsa, y lo único que tiene es un edificio de 5 pisos de puro estacionamiento. ¿Qué clase de activo será? Propiedad de inversión. Propiedad planta de equipo. Están divididos. Pero es propiedad planta de equipo. ¿Por qué? Porque al final porque pasa a ser... O sea, no es autónomo, pasa a ser no es uso una unidad generada como... efectiva. Sí, lo ocupan. No me convence ningún argumento. María. No, es porque necesitáis servicio externo. Ah, pero todavía no me convence, María, perdón. Que levantó la mano. PPE porque es un servicio que se presta. Entonces, finalmente está como cumpliendo con... Como pero me arriendan el espacio de estacionamiento, ¿no? ¿Ah? Me arriendan un espacio, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no una propiedad de inversión? ¿Y no requiere seguridad el estacionamiento? Ah, no sé, ¿no? Porque estoy utilizando servicios externos para proteger el estacionamiento. Bueno, es que miren, justamente ese es el que queda al límite. O sea, porque miren, si yo tengo solo el espacio, yo tengo solo el espacio, ¿puedo hacer negocio? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo cobro? Arrendando o vendiendo. Sí, pero ¿cómo cobro? Con plata. No, ¿cómo cobro con plata? No, uno no puede hacer si no hay nada. Ah, necesito gente, no ya, necesito una máquina que cobre. Ya, ¿cómo evito que la gente se escape? Seguridad, barrera. Barrera, listo. Cámaras de seguridad. ¿Y qué le pasa a eso con el tiempo? Se deprecia. Se deprecian. A diferencia de una propiedad de inversión que no se deprecia. Entonces tú dices, oye, el activo no genera flujos de caja por sí solo y además se deprecia. Son al menos dos razones para decir que es una propiedad planta de equipo. ¿Entiendes?
Y entonces uno diría, oye, si no está solo, si cobra, pero está asociado a un mall, no es tan claro. Porque, por ejemplo, tú podrías arrendar el espacio de los estacionamientos a alguien que se dedique a la operación de estacionamiento, Republic Parking. Listo, pues entonces sigue siendo una propiedad de inversión. Si en realidad tú lo estás operando tú mismo, estás prestando como un servicio, entonces quizás es una propiedad de planta de equipo. Como que no es claro, dependería de, y si eso fuera, por ejemplo, una pregunta de una prueba, entonces la argumentación podría dar buenas las dos respuestas. Y no se cobra, es como parte de Si ir no para cobra allá. está abajo, pues si está abajo del mall, ya es. Si no se cobra y no está asociado a un mall, no es un activo, pues no es nada, pues es un espacio en la calle, ¿no? Profesor, yo tengo una duda ¿Mm? respecto a cuando cobra y es del mall. Ahí tendríamos que ver al final como qué espacio en sí está delegado como a estacionamientos de clientes y qué espacio está para gente que trabaja, como gente del Parque Arauco. No sé si se entiende, ¿no? Es que claro, pero es que ustedes solo piensan en el Parque Arauco de Kennedy que tiene las oficinas del Parque Arauco, pero si yo voy al Arauco Maipú, 0 metros cuadrados están utilizados por gente del Parque Arauco, o muy pocos metros cuadrados están utilizados por gente del Parque Arauco. O el Marín Arauco, si alguien es de Viña. No, 0 personas tienen dedicado al Parque Arauco. Entonces, digamos que los que ocupen en cualquier caso los empleados son propiedades planta de equipo. Los que ocupen terceros, entonces esos podrían ser propiedades de inversión. ¿Sí? El estado de, entonces, o sea, la situación contable del Parque Arauco en ese caso está separada, ¿no? En propiedad de inversión y propiedad de venta de equipo. Si hablamos solamente del Parque Arauco acá de Kennedy. Sí. Y en su estado completo también está separado entre lo que es Kennedy, propiedad de venta de equipo, propiedad de inversión, con lo que es Marina Arauco y Arauco Maipú. Sí, tal cual. Y los de Perú y los de Colombia, todos separados. Perfecto. Entonces, si alguien tiene la duda, siempre acuérdense las 4 características que hemos dicho. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una diferencia. Oye, si no calza con una de esas, es probable que no sea una propiedad de inversión. ¿Se Pongámosle puede volver un números. segundo a la diapo? Bueno. Gracias, profe. Profe, para el hotel, para recalcar, para el dueño del hotel sería propiedad de inversión. ¿O Que era no, al revés, en no este caso? sabemos. Podría ser que el dueño del hotel sí es Marriott, no. No es que un fondo de inversión construyó el inmueble y después se lo arrendó un tercero. ¿Sí? O sea, en el caso particular de Hyatt hay una división de la empresa que construye los inmuebles y se le arrienda a lo que opera los inmuebles. Pero si yo miro la empresa en su conjunto, siguen siendo de la misma empresa. Entonces, el que poníamos acá, el hotel de ahí de Santiago, ahí que está en Kennedy, es un caso, no es que todos los otros sean así. Hay muchas veces que tú eres Explora, por ejemplo, y tú construiste tu edificio y tú lo operas, entonces no tiene por dónde ser una propia inversión. Gracias. Entonces, pongámosle número. Una empresa adquirió a finales del año 2006 un edificio por $4.760.000, IVA incluido, y registró originalmente como PPE según la NIET 16, valorizándolo con el modelo de revaluación. El valor residual era nulo y la vida útil se estimó en 20 años utilizando depreciación en línea recta. Al término de cada año, el valor razonable fue el siguiente. Entonces tenemos ahí el valor al final de cada uno de los años. De acuerdo con el modelo de revaluación de la NIC 16, el tratamiento de la depreciación acumulada era eliminada contra el valor bruto del activo en libro. Esto quizás no es muy significativo, así que eso lo vamos a pasar por encima porque es algo que dijimos en lo que no íbamos a ahondar. La ampliación de las operaciones hizo que al final del año 2010 se trasladaran a un edificio más moderno y, por ende, este se dejó arrendado según un régimen operativo a una firma con un contrato por 50 años que indicaba el pago mensual de $60.000, donde la tasa de interés efectiva de mercado era de 1,5% mensual. El tasador experto contratado por la compañía indicó que la práctica habitual es valorizar la propiedad como una perpetuidad de sus arriendos mensuales.
y justo cuando iba a entregar su informe final falleció en un trágico accidente. Un año después contrataron a otro trazador que indica que la tasa de mercado es de 2% efectiva mensual. La edificación que calificaba como inversión inmobiliaria según la NIC 40 se mediría obviamente según el método del valor razonable. ¿Cuáles serían los asientos derivados de la tenencia del edificio hasta finales del año 2010? Entonces, primero, valor inicial. ¿Cuánto debería valer inicialmente el edificio? 4 millones. Dividido 1,19. Eso. Los 4.760.000 dividido por 1,19. Entonces esto te va a dar 4. Listo. Como es una PPE, entonces, ¿qué le pasa con el tiempo? Se deprecia. Se deprecia. Ya, entonces digamos, ¿cuánto se va a depreciar el año 1? 4 millones. ¿Cuánto es el valor residual? 0, porque es una PPE. 0. 20 años. Y la vida útil es 20 años. ¿Y entonces esto cuánto va a dar? 200. 200. Listo. Entonces fíjense, después de depreciarlo, ¿cuánto vale el activo? 3,8. 3 millones 8. Listo. Entonces voy y miro el valor razonable y el valor razonable es 3 millones 950. Entonces, ¿cuánto va a ser o qué voy a hacer con esa diferencia de 150? Al resultado, 150.000. ¿Por qué? O sea, porque en este caso estamos usando el modelo del valor razonable, ¿no? No, porque fíjense que una PPE, el primer año una PPE, después se transforma. Se deterioró, entonces... No, wait, se depreció hasta 3 millones 8, al final del año no se deterioró, vale más. Ya, no. ¿Qué hago Claro. con esos 150? Ingreso por... Reserva. Reserva, no ingreso, eso. Reserva ya. por revaluación. Entonces, va directamente al patrimonio, no va al estado de resultados, 150. ¿Qué va a cambiar al siguiente año entonces? El valor y la depreciación. La depreciación, porque fíjense que ahora, ¿cuántos años le van a quedar al siguiente año de vida útil? 19, pero aún mayor valor. 19. Y wait, va a cambiar a indefinido más adelante. Primero es solo una PP, que debería ser algo más simple. Entonces le quedan 19 años, pero ya no vale 3 millones 8, pues vale 3 millones 950. Entonces esto siempre va a ocurrir. Cada vez que revalúen positivamente, voy a tener que depreciar en algún momento esos 150 extra. Por lo tanto, va a aumentar el cargo que hago a depreciación. Digamos, en vez de 200 va a ser 207. Si revalúo negativamente, entonces va a bajar la depreciación, pues baja invento de 200 a 186. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, el siguiente año vamos a decir, los 3 millones 950 dividido los 19 años que quedan, 207, aumentó la depreciación. Por ende, después de depreciar, digamos, 9 millones 350 menos los 207, 3 millones 742. Entonces, si se fijan, de 3 millones 742 pasa a 3 millones y medio. ¿Subió o bajó? Bajó. Bajó. Ya, ¿qué hago con esos 242 de diferencia? Primero bajo Ori por la diferencia que había ganado. Ya, eso y después lo otro. Como ya revalué la primera vez, entonces no llevo a deterioro al tiro. Ojo, digamos algo bastante simple. Si como estoy revaluando no hay deterioro, porque obviamente el que suba o baje el valor, eso va a capturar el deterioro. Entonces sería como inútil. De plano yo creo que pocas empresas, y no tengo un ejemplo exacto que lo haga, van a revaluar y además hacer la prueba de deterioro, porque el valor razonable ya captura esto. Para que se dé el deterioro tiene que haber pasado como que tú tasaste el inmueble en junio y a final de año dijiste y esto es un desastre, entonces hay que hacer una prueba de deterioro, pero para eso lo taso de nuevo nomás, porque fíjense que cuando yo hago la prueba de deterioro y calculo el valor recuperable, uno de los cálculos que tengo que hacer es el valor de liquidación, que justamente el fair value menos los costos de enajenación. Entonces tú dices, oye, si yo va a costar un 1, un 2% del precio venderlo
más o menos el precio refleja el valor que voy a recuperar, entonces esos 3,5 millones ya es el valor recuperable del activo. ¿Se entiende? Entonces, si revalúo, es prácticamente o es altamente improbable que tú vayas a hacer el test de deterioro además de la revaluación. Es inútil. Entonces, lo había depreciado hasta 3,742,000. Ahora tengo 3,5 millones. Entonces, como la primera vez ya había creado reserva, entonces ahora me voy a comer toda la reserva. Y si se agota la reserva, la diferencia, ¿a dónde la llevo? Para el estado de resultado. Eso. Pérdida Como por bajó de revaluación. valor, va a ser pérdida. Entonces, fíjense, habíamos revaluado 150 el primer año. Entonces, lo primero que voy a hacer con esta pérdida de 242 es agotar esa reserva, no puede quedar en negativo, así que ahí te va a quedar en cero, y luego va a pérdida. ¿Sí? Siguiente año, entonces, va a tener que le quedan, de los 19 años ya pasó uno, te quedan 18 y vale 3,5 millones. Entonces, fíjense que ahora como revalúe negativamente, es menos depreciación, que era lo que decíamos. Entonces, se deprecia 194. Por lo tanto, después de depreciar el activo, vale 3,305,000. Depreciado vale 3,305,000. El valor de mercado es 3,100,000. ¿Qué hago con la diferencia de 205? Pérdida. Pérdida, ¿por qué? Porque vale en menor cantidad. Como deterioro al final. Sí. Sí, es como deterioro, eso es lo importante, es como el deterioro, y como tú ya habías mostrado una parte de pérdida, al menos 92 el año anterior, sigue con pérdida. ¿Se entiende? Entonces, como ya tiene pérdida, los 200 y tantos van a ir a pérdidas de nuevo. Entonces ahí tengo pérdida por 205. Fíjense que no hice nada con la depreciación acumulada para tener el método de cancelación, en el fondo nunca la considero. Entonces, José. No entendí esa parte. De nuevo, ¿Cuál? o sea, en la parte de pérdida por revaluación, porque la pérdida si al final tengo más de lo que vale en el mercado. No, valía 3,305,000 según tu contabilidad y el precio de mercado es 3,100,000. Entonces vale menos, vale 205,556. Perfecto, ya. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora vale 3,100,000. ¿Cuánta vida útil le resta? Como los 17 años que quedan. 17. Listo. Entonces de precio, 3,100,000 sobre 17. De nuevo, como mostré una pérdida, se deprecia menos todavía. Entonces al final de ese año 2010 vale 2,917,000. Entonces fíjense, el valor de mercado es 3,300,000. Como ahora yo digo, vale 2,917,000 y sube, ¿qué hago con la subida? Ori de nuevo. Primero de precio, primero según yo tengo que hacer la parte de, porque tengo pérdida, recupero esas pérdidas y lo que me queda Eso. como que lo tiro a revaluación. O sea, Eso es. Entonces fíjense que habían mostrado en pérdida el segundo año 92, el tercer año 205, entonces digamos que tenemos unos 297 en pérdida. Lo primero que podemos hacer es contrarrestar todas esas pérdidas, ingreso por revaluación, y luego entonces el excedente, más o menos unos 85, van a ir a reserva. Entonces fíjense que el asiento les quedaría así. Suben los 382, estos 297 anula todo lo anterior que tenía como pérdida, y cuando ya no tengo ni ganancias ni pérdida, entonces el excedente pasa a la reserva. Profe, para contrarrestar ese como pérdida, siempre va a llamarse ingreso por revaluación, ese valor exacto de la pérdida. O sea, he visto reversión de las pérdidas por revaluación también, pero diría que ingreso por revaluación es mucho más intuitivo, cumple el propósito. En el fondo, lo que sea más simple para ustedes. Uno es un ingreso, es una cuenta de resultados, el otro es una reserva, es una cuenta de balance, no de resultados. Entonces, fíjense. Cuando tenía una pérdida por revaluación, ¿contra qué va? No, si baja de valor, la primera vez podría ir a pérdida. Si ya había reconocido pérdida y ahora subió de valor, entonces primero anulo todas esas pérdidas y el excedente va a reserva. No sé, pero me refiero a cómo hacía el asiento cuando tenía esa pérdida por revaluación, que lo había mostrado antes, pero... ¿Así? Ya, perfecto, gracias. No hay de qué.
Entonces, fíjense, te dicen el 2010 yo ya no tengo más el activo y ahora se lo voy a arrendar a un tercero. ¿Qué clase de activo vas a hacer? Inversión. Propiedad de inversión. Y debería medirse con el valor razonable. Aquí te lo dicen explícitamente, pero si no, uno debiese suponerlo. Entonces uno dice, oye, mira, ¿cuál es la vida útil de una propiedad de inversión? Indefinida. Indefinida. Entonces eso se va a acercar a algo mucho más que lo que llamamos una perpetuidad, por ejemplo en el capítulo de matemáticas financieras para el control del juez. Entonces tú dices, mira, me va a pagar 60.000 el primer año, pero si yo les pago, o el primer mes, no les pago al tiro, ustedes dicen esto no vale tanto, y ahí te decía el tasador, oye, la tasa es de 1,5%. Entonces lo castigo una vez, y esto vale 59. Si yo te pago 60.000 en 2 meses más, entonces vale menos todavía. Entonces vale 58. Y así sucesivamente, hasta que el último pago va a ocurrir en infinitos periodos más. Entonces, ¿cuánto vale para ustedes eso? Nada. Listo. Entonces, fíjense que aunque esto es infinitos pagos, que es una perpetuidad, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero aunque es una perpetuidad, vale algo. Y para términos simples va a ser el pago que yo tengo dividido la tasa de interés. Entonces va a valer 4 millones. Fíjense que aquí van a pasar dos cosas que inmobiliariamente son intuitivas. Si sube el valor de la propiedad y yo digo que la rentabilidad que debería recibir es lo mismo, ¿qué debería aumentar en esta ecuación? El arriendo. El arriendo. O fíjense al revés, si tú por la misma propiedad puedes cobrar un arriendo más alto, ¿qué va a pasar? Aumenta el valor Aumenta el valor. Eso es. Primero, ¿se entiende? Es lógico, más allá de la fórmula de la matemática. Segundo, por el otro lado uno va a decir, oye, mira, tú si tienes una tasa de interés que es más baja, entonces la gente puede acceder a más créditos. Como todos pueden pedir créditos para comprar casa, hay exceso de demanda por casas. ¿Qué va a pasar con el precio? Sube. Aumenta. Listo. Entonces, si las tasas de interés bajan, el precio sube. Eso es lo que va a mover el precio de una propiedad de inversión valorizada como una perpetuidad del valor presente de una perpetuidad. Que en eso vamos a entrar mucho más la próxima semana. Entonces te decía, mira, $60.000 es lo que paga, 1,5% es 4 millones. Tú lo habías dejado por 3.300.000 cuando era una propiedad planta de equipo, cambia de uso, entonces pasa a ser de una propiedad planta de equipo a una propiedad de inversión. Y luego sube de valor. Como es una propiedad de inversión, todo el rato va al estado de resultados. O sea, sube de 3.3 a 4, 700.000 de ganancia por ajuste a valor razonable. Siguiente año te dice, mira, el nuevo tasador ya no cree que la tasa sea 1,5, es 2. Entonces, al hacer el mismo cálculo, vamos a decir, ya no vale 4, vale 3. ¿Cuánto se depreció la propiedad de inversión durante el año 2011? 1 millón. No. Por un punto premio. ¿Cuánto se depreció? 0. 0, No listo. se un depresta. punto. Las propiedades de inversión no se deprecian, entonces valía 4, sigue valiendo 4 y ahora 3. Ah, se revaluó negativamente por un palo. Y la diferencia entonces, pérdida por ajuste a lo razonable. Nunca con ORI, con reserva, con cosas raras, todo pasa por el estado de resultado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas y todos, claro? Entonces, miren, para introducir la parte de activo intangible nomás, que en realidad nosotros discutimos harto basado en el desafío, por eso les decía que cumple con el objetivo de aprendizaje, pero ¿qué es lo que vamos a estar viendo durante toda la clase el jueves y probablemente más o menos en la mitad de la clase el próximo martes? ¿Cuándo debería reconocer un activo intangible? Eso es lo que deberíamos lograr. Entonces entender que puede ser por desarrollo interno, por adquisición, por fusionar dos negocios o que uno adquiera otro, una combinación de negocios, o porque la ley te faculte a eso, como las concesiones, las licitaciones, los derechos de agua, derechos mineros, etc. Entender qué categorías de activo intangible hay, esencialmente los adquiridos de forma externa o los desarrollados internamente,
¿Cuáles son las fases que hay en la generación interna de un activo intangible? Investigación, cuando solamente son gastos, y desarrollo, cuando todos los costos se capitalizan dentro del activo intangible, y luego ver cómo se desgastan y cómo se valorizan posteriormente los activos intangibles. Entonces, fíjense, solamente quiero introducir las dos primeras láminas. Aquí tenemos una empresa, Brands, que se dedica a valorizar las empresas más valiosas a través del mundo. En este caso, particularmente las empresas latinoamericanas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las empresas chilenas, uno ve que tenemos aquí Falabella, tenemos Home Center Sodimac, tenemos, bueno, hay otras que operan, Itaú, claro, pero no son chilenas. Tenemos Copec, tenemos Latam Airlines, tenemos el Líder, y después creo que tenemos solamente el Totus acá. Y acá el Yu. ¿Cuál de esas será la más valiosa en los estados financieros? Falabella. Porque se ve chiquitito, pero aquí dice que vale 6.084 millones de dólares, pero no es Falabella. Falabella en los estados financieros de Falabella vale 0. Yo creo que Copec. Copec vale 0. Jumbo. 0. Son activos intangibles, no están contados. Entonces no sabemos. Bueno, no es que no todos estén contados, pero sí hay... Están, lo que sí podemos saber es que están subestimados. Pero el Líder, sí, podría ser. Pero Totur no es. Me tinca más que Home Center. Ya, Home Center, ¿por qué? Se me ocurrió por la cantidad de inventarios que tiene y todo. Pero no por la marca. Fíjense que este es el problema. Una marca jamás se puede reconocer por desarrollo interno. Por una razón. Tú no sabes cuánto invertiste en desarrollar la marca. Entonces todo podría ser muy subjetivo. Así que la marca jamás se reconoce como un activo intangible desarrollado internamente. En cambio, los casos que no le pusimos una cruz en el fondo, Home Center es de Falabella, se fusionaron hace mucho tiempo, por lo tanto no la desarrollé internamente. Surge de una combinación de negocios cuando se fusionó Falabella con Home Center Sodimac. Líder fue adquirido por Walmart y lo transformó en Walmart Chile. Entonces, cuando tú vas y compras la empresa, dice, oye, la marca de Líder vale tanto, vale 2.486 millones de dólares. Pero o sea, habría que comparar cualquiera que no se haya desarrollado internamente, sino que haya sido adquirida. Por eso no estoy preguntando cuál es la más valiosa, estoy preguntando cuál es la más valiosa dentro de los estados financieros. Si alguien me dice, oye, la más cara es obviamente Falabella, si está ahí, o cuál es la que se habrá deteriorado más el año pasado. Eso no podría ser Banco de Chile, ya que tuvo fusión con Edwards y distintos otros bancos. Buen approach. Me salté el Banco de Chile, pero el Banco de Chile compró lo otro, entonces no. El Banco Edwards o el Citi son marcas que sí reconoce, pero el Banco de Chile no, porque él fue por desarrollo interno. O sea, en ese caso sería Edwards y el Citi que serían evaluados en... Que Edwards es un banco mucho más chico que el Banco de Chile, pero en los estados financieros contablemente es más valioso. ¿Se entiende? O alguien podría decir, oye, a raíz de la pandemia quizá Corona ha estado bien golpeado, entonces no da por ahí. Ya está bien. Pero fíjense que eso es lo que rodea al activo intangible, que es mucho más complejo de valorizar. Entonces fíjense, y con esto cerramos, que los McLovers, gente que va a comprar cualquier cosa que haga Apple, o uno de los bancos más grandes del mundo, el Citibank, o Amazon, en todo lo que sea, en la página que la rompió el año pasado, en Amazon Prime, en Amazon Web Service en la nube, etc. O Swarovski, una empresa que muy reconocida en joyería. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? En los estados financieros su marca vale 0. ¿Por qué vale 0? No puede evaluarse. Se desarrolló internamente. Eso, ojo, no es que no pueda evaluarse, por eso que el desafío no es imposible, no es que 0 empresas en el mundo las revalúen. Se puede evaluar, aquí fíjense que estas marcas están revaluadas, lo que pasa es que es complejo, tiene un alto grado de subjetividad, por eso que
la norma dice, oye, pero dígame un precio de mercado, no me diga lo que usted cree, porque yo creo que mi marca vale 800.000 trillones de dólares y entonces esa cifra no existe. En este caso, como las 4 fueron generadas por desarrollo interno, ¿cuánto vale su marca en la contabilidad? 0. Nada. 0. Listo. Profe. Eso. Nos damos por pagado por hoy día. Consulta. Perdón, alguien. Profe, ¿qué pasa Profesor, yo me despido. cuando... Buenas noches. Chao, Buen perdón, no peleé. Camila primero. ¿Qué pasa cuando alguien quiere comprar estas marcas? ¿Cómo? Llama a un profesional. Si las marcas se pueden valorizar, hay metodologías para valorizar activo intangible. Entonces llama a alguien que dice, oye, vale 3.000. Ya, pues y tú ahí depende del poder de negociación en cuanto la compres. Ah, ya. Chao, profe, gracias. Chao, ¿Una Antonio. pregunta? Ah, Porque es que el Sí, Antonio levantó profe, la es que mano. me quedé con una duda, como estoy como confundida con el valor razonable, como con el método de valor razonable y el método de revaluación. Como ya el valor razonable es el que se usa para las propiedades de inversión, ¿no es cierto? Sí, Y ese va directo a resultados, ¿o no? tal cual. Y eso, o sea, que va en los estados, o sea, va como en la parte del patrimonio. O sea que si yo retuve todas las utilidades del periodo, claro, va a aumentar el patrimonio. Si yo las Y ese pagué es el todas de como Ori. dividendo, quizás no. No, el de revaluación es el que va a Ori, directamente al patrimonio. Ah, perfecto. Y el de resultados es el que va como en... Ah, ya entendí. Ahí ya me quedó claro, profe. Gracias. Perfecto, ¿no hay de qué? Santiago. Profe, sí, que en el ejemplo anterior se me quedó la duda de cómo bajó de precio la propiedad de inversión. No entendí si, según yo, no pueden bajar de valor. El arriendo es que no siempre bajen de valor, pueden bajar la crisis subprime, la crisis inmobiliaria de Japón, o sea, es difícil que bajen, o pocas veces en la vida bajan de valor porque hay cada vez menos oferta y más demanda. Pero podría ser que si la gente queda toda cesante, no hay cómo comprar casa. Entonces podría bajar de valor. En este caso particular te decía, oye, subió la tasa de interés, bueno, menos gente puede comprar, entonces si tú construiste 1.000 casas y ya no podéis vender las 1.000 casas, hay que bajarlas de precio, hasta que el banco le pueda prestar justamente la casa para comprarla, porque a 5.000 UF ya no la pueden comprar, la tienen que comprar a 4.000 o a 3.000 UF. Entonces, en caso de que hay una sostenida baja en el tiempo, ¿eso uno tampoco lo podría considerar una depreciación? No, esa es una revaluación negativa en el fondo. Ya, perfecto. Gracias, profe. No hay de qué. Jaime. Profe, cuando se fusionó LAN con TAM, no sé cómo se llamarán las dos empresas, ¿se valorizaron las dos marcas o no? Que cuando Falabella adquirió Home Center, se valorizó solo Home Center. Es que claro, LAN quedó como controlador de TAM. Por eso se llama LATAM y no se llama TALAM. Uno cree que es una estupidez, está en el capítulo 21. Pero el primero que queda en el nombre es el que controla después. Por eso que se llama Itaú Corbanca, no Corbanca Itaú. Porque Itaú quedó controlador en la fusión por un porcentaje muy marginal, algo así como 36% contra 35% del total de acciones. Pero en ese caso LAN con TAM lo mismo. Entonces, LAN adquiere a TAM, por lo tanto yo reconozco todo lo que existía para TAM, pero LAN ya existía, pues no va a reconocer nada. No creo una empresa aparte para reconocer esos activos. Ya, perfecto, profe. Gracias. No hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. Profe.